Buenas noches. Esta noche voy a realizar mi primer reto de la materia gerencia estratégica y básicamente consiste en explicar de una manera muy básica cómo funciona la economía. Bueno, primeramente tenemos que lo más básico en la economía serían las transacciones. Las transacciones están compuestas por compradores y vendedores. Básicamente, los compradores adquieren bienes y los vendedores es quienes los ofrecen. Básicamente la ley de oferta y de demanda, que es como lo más básico de lo que compone un mercado, que ya pues digamos que esta combinación genera el mercado. Y vamos a ver tres actores principales dentro de ese mercado para explicar básicamente lo que es la economía. Primero tenemos al gobierno como el mayor comprador. Digamos que el gobierno tiene dos actores principales, los cuales serían el gobierno central y el banco central. Ambos pertenecen pues, al gobierno. El gobierno central sería como el responsable de comprar y de recaudar impuestos y el banco central es básicamente quien controla o quien trata de controlar el tema de las tasas de interés y es quien tiene pues como el poder para la impresión de dinero o de frenarla, ¿cierto? Entonces, eh, una de las principales máquinas que mueve el mercado sería el tema del crédito. En el crédito ya tendríamos también dos actores principales, quienes son el prestador y el prestatario. El prestador es quien pues da la disponibilidad de dinero, quien lo entrega. El prestador busca un incremento de su dinero. ¿Por qué? Porque al momento de yo prestar dinero, yo no solo voy a tener de regreso el dinero que presté, sino un dinero de más que es dictado por las tasas de interés. También digamos que el Banco Central es el encargado de dictar esa tasa de usura, que es como el tope del cual las entidades financieras no pueden sobrepasar para dictar esas tasas de interés. Entonces, incrementa su dinero, entonces ya, digamos que cuando el crédito se hace efectivo, crea una deuda. Pero para el prestador esa deuda es un activo. ¿Por qué? Porque me van a regresar mi dinero con un dinero de más. Es como el dinero que yo pago por el dinero. Ahora, el prestatario eh, es quien busca adquirir ese dinero para tener acceso a compras de bienes de alto valor, tales como un auto, una casa o buscar pues invertir o inyección de patrimonio a una compañía, a una empresa. Entonces, de igual manera, se crea esa deuda, pero para el prestatario es un pasivo, no un activo, porque él va a tener que devolver ese dinero que le prestaron con un dinero de más por ese bien. El dinero también es un bien, entonces digamos que por todos los bienes nosotros pagamos, entonces eh, eso es básicamente lo que dicta la tasa de interés nuevamente. Ahora, el mercado está compuesto por ciclos. Eh, digamos que digamos que estos ciclos serían inexistentes o más bien la economía, el mercado sería muy constante cuando no hay este tipo de créditos que yo mencioné anteriormente, cuando no hay este tipo de créditos, porque digamos que solo avanzaría con la productividad. A medida que yo aumento mi productividad, aumentarían mis ingresos. En teoría sería así. Entonces, digamos que esto crecería pues como una línea con una pendiente constante porque solamente crecería esa economía si yo aumento progresivamente también mi esfuerzo. Ahora, estos ciclos ya tienden a ser pues un poquito más volátiles, a subir y a bajar cuando ya existe este crédito. ¿Por qué? Porque básicamente la deuda es mayor a mis ingresos, entonces puede que yo tenga mi productividad constante, pero si yo adquiero un crédito, yo voy a tener más dinero, ese dinero incluso por encima de mi productividad, lo cual me va a permitir pues avanzar en temas económicos, aun cuando no, pues aún no dependiendo de si yo aumento mi productividad o no. Entonces, digamos que esto es positivo cuando la deuda que yo adquirí
me genera dinero. Entonces, solamente de esa manera yo puedo de alguna manera ya cubrir mis deudas. ¿Por qué? Porque si mi productividad es constante, yo no voy a tener cómo aumentar mis ingresos para poder pagar esa deuda. Entonces, si esa deuda que yo adquirí, compré, por ejemplo, un carro y en ese carro yo trabajo, eso a mí me genera ingresos, entonces yo voy a tener una productividad que es el dinero que normalmente tengo adicional al dinero que yo genero pues con esa actividad de manejar y trabajar en el carro, porque eso generaría dinero. Entonces me daría para pagar esa deuda. Ahora, esto es negativo cuando yo tengo una incapacidad para pagar. En esto, pues, digamos que podemos hablar de cuando una persona adquiere y adquiere deudas que están por encima de su capacidad de endeudamiento y entonces no las va a poder pagar. Entonces, no, como mis gastos son el ingreso de otra persona, como yo me gasté ese dinero y no tengo con qué devolverlo, esa otra persona que me prestó el dinero no tiene cómo tener ese ingreso, persona o entidad, porque pues el banco me lo puede prestar. Entonces, ¿esto qué causa? Esto causa que ralentiza el mercado. Entonces, al momento en el que se ralentiza el mercado, podemos optar por unas opciones como para tratar de balancear el tema de esa ralentización del mercado, porque no, o sea, estoy gastando y gastando y no estoy teniendo con qué pagar. Entonces ya las personas a las que yo no les pago no tienen ingresos, esas personas ya no tienen cómo gastar y así es como una cadena para todos los actores del mercado. Entonces, digamos que como primera medida se recortan gastos. A este periodo se le llama como austeridad. Eh, digamos que aquí no se adquiriría nueva deuda porque pues básicamente yo no estoy teniendo cómo pagar las que ya tengo, entonces no es como que voy a adquirir una nueva deuda para pagar la otra porque así es como hacer un hueco para tapar otro hueco, básicamente. Entonces, también se genera en este recortar gastos el tema del recorte de costos. Y esto es muy preocupante del lado de las empresas porque para ellos recortar costos, un costo es la mano de obra, por ejemplo. Entonces, la mano de obra me toca como dejar de lado cierta mano de obra y esto genera pues desempleo para esas personas que yo como empresa despido. Entonces, ¿qué pasa? El desempleo también a esas personas les va a causar que no les ingrese dinero, entonces eso nuevamente ralentiza el mercado. Ahora, la otra es la reducción de deuda, que a este periodo se le conoce como depresión. Entonces esto causa como que nuevamente el prestatario no tiene cómo pagar esa deuda que adquirió. Eh, la gente preocupada porque pues la gente no, o sea, los prestatarios no tienen cómo pagarle al banco que les prestó su dinero y esto se ve en el mercado, entonces ya yo como persona que tengo unos ahorros en el banco, yo en medio del pánico retiro mi dinero porque si no lo retiro, después el banco cómo va a tener para pagarme si a él no le están pagando tampoco porque nuevamente es una cadena. Desaparece la riqueza porque esas cosas que yo tenía como riqueza, el carro, la casa o mi empresa, van a caer también, pues al yo caer en bancarrota, van a caer en bancarrota y yo voy a buscar venderlos. Pero ¿qué pasa? Todo el mercado no tiene esos ingresos, entonces me toca venderlos por un precio marginal mínimo. Entonces un carro que a mí me costó y por el cual adquirí deuda, por ejemplo, de 50 millones de pesos, me va a tocar venderlo por 20 porque es a lo único en lo que lo puedo vender al mercado y me toca hacer maniobras con esos 20 millones. Y esto causa pues una deflación que, por ejemplo, a menor ingreso pues genera un menor empleo. Por ende, digamos que a las personas no estar teniendo un menor ingreso o que no tengan empleo, esto causa que el gobierno tenga un menor recaudo de tributos, de impuestos. Entonces, esto también afecta lógicamente al gobierno porque el gobierno también va a tener que pagarle deuda extranjera o el gobierno es quien ayuda o auxilia con subsidios a personas que no tienen dinero en ese momento por el desempleo precisamente. Entonces digamos que ahí también entra en crisis porque ya tampoco el gobierno va a tener con qué responder, entonces que le toca adquirir deuda exterior, entonces aumenta nuevamente la deuda y en estos momentos estamos buscando reducir la deuda.
Ahora, digamos que también existe la posibilidad de impresión del dinero, que como dije anteriormente, esto está a cargo del Banco Central. Por ejemplo, para el caso de Colombia sería el Banco de la República. Y hay que tener mucho cuidado con esta opción porque puede generar inflación. Es como la ley de oferta y demanda. Si yo tengo mucha disponibilidad de un producto y poca demanda, ese producto va a bajar de precio, ¿cierto? Entonces, si hay muchísimo dinero y cualquier persona puede acceder a él, eso va a generar que las demás cosas suban y suban de precio. Entonces, pero digamos que a mayor disponibilidad del dinero, esto puede generar que las personas, al tener esa mayor disponibilidad de dinero, mayor acceso a créditos, puedan volver a moverse o a generar pues como un crecimiento a través de la economía. Entonces, básicamente es encontrar un equilibrio entre estas tres opciones. Y bueno, básicamente eso sería como el cómo funciona la economía, que básicamente todo está anclado, todo está atado un actor de otro, una situación de otra.